Un viaje por la sangre, el podcast de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Solo el 38% de los ciudadanos sabe cuál es su grupo sanguíneo. A través de este episodio queremos contribuir a que este porcentaje cambie y que no solo conozcas la importancia de saber tu tipo de sangre, sino que también te sientas motivado a compartir esa información con tus seres queridos. Además, si aún no lo has hecho, queremos darte la motivación necesaria para que te conviertas en donante de sangre, de plaquetas y de plasma. Así es que prepárate para adentrarte en el mundo de los tipos de sangre para comprender su importancia más allá de los mitos y suposiciones. Acompáñanos en nuestro viaje por la sangre. Comenzamos. Entrevista con el experto. La sangre es un tejido fascinante que durante siglos ha estimulado la curiosidad de los investigadores. Uno de ellos fue el científico austriaco Karl Landsteiner. En 1901 hizo un descubrimiento que cambiaría la medicina para siempre. Identificó los diferentes grupos sanguíneos humanos. Antes de este hallazgo, las transfusiones de sangre eran extremadamente peligrosas, ya que se realizaban sin saber por qué algunas resultaban exitosas y otras terminaban en complicaciones mortales. Landsteiner descubrió que las reacciones negativas se debían a que la sangre de diferentes personas no era siempre compatible, lo que lo llevó a clasificar la sangre en los grupos A, B, AB y 0. Este descubrimiento fue un hito en la medicina moderna y en 1930 recibió el Premio Nobel de Medicina por su contribución. Desde entonces, conocer el grupo sanguíneo de una persona antes de una transfusión se ha vuelto una práctica médica esencial, salvando millones de vidas en todo el mundo. En esta entrevista vamos a conocer cómo ha evolucionado el conocimiento de la sangre desde que se produjo este hito. Y para ello contamos con una invitada de excepción. Ella es Aurora Viejo, jefa de la sección de hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Bienvenida, Aurora. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. El placer es nuestro. Pues Aurora, ¿qué son los tipos de sangre y qué hace que cada persona tenga un grupo sanguíneo determinado? Bueno, los tipos de sangre son o proteínas o azúcares que tenemos en los hematíes y en ellos se basa la transfusión. Aunque hay 47 grupos sanguíneos, realmente los que nos importan fundamentalmente para transfusión es el grupo ABO y el RH, tanto para transfusión como para trasplante. ¿Qué es el factor RH y cómo influye en esa clasificación de los tipos de sangre? El factor RH es una proteína y sobre todo lo que define es el antígeno D, cuya presencia es que somos RH positivos y la ausencia es que es RH negativo. ¿Por qué ha sido tan importante? Pues porque durante años se vio que había determinadas mujeres que tenían fetos mortinatos y se descubrió que era debido a que tenían anticuerpos frente al antígeno D y sus fetos eran portadores. Esto ha sido una revolución y un cambio a lo largo de los años, como hemos ido luchando contra la enfermedad hemolítica del recién nacido. Hablaba también de los tipos de sangre, A, B, 0. Recientemente se ha hablado de un nuevo grupo sanguíneo. ¿Estamos ante un nuevo hito científico? ¿Cómo se ha producido este descubrimiento? Bueno, este descubrimiento, que es un nuevo grupo sanguíneo, que es el que hace el número 47 de los grupos sanguíneos humanos que tenemos, se ha descubierto en Bristol, pero llevaban desde el año 72 donde habían determinado este anticuerpo y ahora ha salido que es el grupo sanguíneo MAL. Probablemente en transfusión no es muy importante, pero sí es muy importante haberlo caracterizado. ¿Por qué es tan importante que todos conozcamos nuestro tipo de sangre? Pues es importante, más que no solo lo conozcamos nosotros, sino que los bancos de sangre sepamos el grupo de nuestros pacientes, porque un grupo sanguíneo no es definitivo hasta que no se hace en 2 determinaciones y lo comprobamos. Y luego es importantísimo una parte para cuando donamos, otra parte cuando nos transfunden y saber el grupo que tenemos y estar atentos. Y luego también es importante en determinadas enfermedades donde han dicho que
podrían ser más relacionados con unos grupos sanguíneos, pero esos estudios luego hay cosas que están claramente determinadas y otras no. Ujú. Entonces, doctora, si nunca me he hecho una prueba para saber mi tipo de sangre, ¿cómo puedo averiguarlo? Es tan fácil como en un laboratorio o ir a un hospital y que te pidan el grupo sanguíneo, y es la extracción de un tubo de ECTA donde hacemos tanto el grupo sérico como el grupo hemático y determinamos si se tiene anticuerpos irregulares. Si se tiene anticuerpos irregulares negativos, pues nada, ya ahí estamos. Y, por ejemplo, en las gestantes es muy importante porque las mujeres jóvenes, sobre todo las mujeres RH negativos, lo que hemos comentado antes, si tienen fetos RH positivos se pueden sensibilizar. Entonces, durante la gestación, todas las mujeres tienen que tener hecho el grupo y el escrutinio de anticuerpos irregulares. A menudo, doctora, cuando hablamos de tipos de sangre, hablamos de compatibilidad sanguínea, ¿no? ¿Por qué algunas personas pueden donar sangre a cualquier otro individuo y otras solo a un tipo de sangre específico? Sí, porque en función de los anticuerpos, los regulares, los que tenemos, la gente que es del grupo 0 no tiene antígenos del grupo ABO en su membrana. Entonces, el grupo 0 puede donar para gente que sea A, B o AB. Mientras que en la compatibilidad plasmática, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el grupo universal como donante es el 0 negativo. Pero en compatibilidad plasmática no es así. El donante universal de plasma es el donante AB. Uh-huh. O sea que hay que diferenciar entre donación de plasma y donación de... Es fundamental. Además, en España, en este momento, somos carentes en determinados derivados del plasma, como son las inmunoglobulinas, y necesitamos que esos grupos que sus hematíes no son tan importantes en transfusión porque es mucho menos prevalente, pero son importantísimos que donen plasma y plaquetas, como son los grupos AB y B. Hay que tener en cuenta que hay hospitales donde se está haciendo también trasplante de órgano sólido ABO incompatible, como es en nuestro hospital en La Paz, donde hay un programa, y en otros hospitales, de trasplante cardíaco pediátrico en lactantes que son AB incompatibles. Necesitamos tener ese plasma para poder transfundir y esas plaquetas para poder transfundir a estos pacientes, pero por otro lado necesitamos que se done plasma para obtener inmunoglobulinas y otros derivados del plasma como la albúmina. Me ha convencido, doctora, yo voy a donar, pero me pregunto, ¿qué implicación tiene donar plasma y plaquetas? ¿Cómo es el proceso? ¿Difiere mucho de la donación de sangre? La donación se puede hacer de dos formas, o de sangre total, que es lo que estamos habituados, y donamos una bolsa de 450 mililitros, o se puede hacer por aféresis. La donación por aféresis implica que te conectan a una máquina y en esa máquina se va separando los diferentes componentes sanguíneos. Por un lado, el paquete de hematíes, por otro lado, las plaquetas y el plasma. Y podemos seleccionar exactamente qué es lo que va a donar ese donante. Si es plasma, solo tendremos el plasma. Hay veces que se puede donar plasma y plaquetas. Entonces, respecto al tiempo, la donación por aféresis es un poco más larga. En vez de 10-15 minutos, es casi una hora. Pero tienes que cumplir los criterios de donación, los que hacemos la hoja de autoexclusión todo el mundo cuando donamos, y luego además tener muy buenas vías y ya haber donado previamente. ¿Qué criterios son esos? Ya que estamos, vamos a recalcarlos, los criterios de donación. Pues los criterios de donación, por lo pronto, hay hojas que cuando vas a donar te lo van diciendo, ¿no? Por lo pronto hay que tener entre 18 y 65 años. Pero hay excepciones, los menores de 16 a 18 con autorización paterna, si tienes el peso adecuado, puedes donar. Los que somos mayores de 65 años, si estás bien de salud, puedes seguir donando. Y luego hay que pesar siempre más de 50 kilos, porque no se puede extraer más del 10-15% de la volemia de una persona.
Y luego ya pues hay todos una serie de criterios de viajes al extranjero, porque hay enfermedades emergentes que hay que quitar. Bueno, son mucho más largo que hacerlo en un comentario, pero todo aquel que se acerque a donar, en el momento que le entregan una hoja de autoexclusión, lo ve perfectamente. Doctora, vamos a hablar de las transfusiones de sangre. ¿Qué sucede si en algún momento recibimos sangre que es incompatible con la nuestra? Bueno, nosotros, o sea, la gente que trabajamos en transfusión, eso lo tenemos minimizado para que no ocurra. Entonces, si desconocemos el grupo de un paciente, le transfundiremos sangre cero, positiva o negativa, en función de la edad y el género de la persona. Pero y luego tenemos sistemas de seguridad para intentar minimizar eso, porque ¿qué puede llegar a ser? Lo más grave es una reacción hemolítica, que los anticuerpos que tenemos en el plasma destruyan los hematíes que han transfundido, pero realmente en la actualidad esto se ha minimizado mucho con todos los sistemas de seguridad que vamos empleando. ¿Y qué pasa si en alguna situación de emergencia los profesionales sanitarios no conocéis el tipo de sangre de un paciente? Por ejemplo, eso nos pasa muy frecuentemente, porque a la atención al politrauma llegan o cuando haya una catástrofe, llegan pacientes que desconocemos todos sus datos. O sea, se les adjudica un número de historia en el hospital, pero para nosotros no tiene, muchas veces un politrauma es una persona desconocida y viene etiquetado como desconocido. Entonces, ante eso, cuando nos dan una alarma de que nos mandamos sangre, generalmente, inicialmente, cero negativo, y en ese momento, antes de iniciar la transfusión, ya extraemos un tubo para saber cuál es el grupo del paciente. Y en cuanto tenemos los datos, luego se vierten nuestros sistemas de transfusión con los datos del paciente, que ya sabiendo su nombre, apellidos, tal. Pero mientras tanto, hasta que no tenemos un grupo definitivo, que no es definitivo un grupo hasta que no está hecho en 2 determinaciones, le vamos transfundiendo sangre cero. A lo mejor esta cuestión, doctora, se podría resolver con una innovación que ha salido recientemente, que se ha hablado recientemente de ella, que es la sangre artificial o sintética. Explíquenos un poco qué es la sangre artificial o sintética y qué aplicaciones podría tener. Bueno, desde hace bastantes años se pusieron hematíes sintéticos para transportadores de oxígeno, que esa es la función de la transfusión de concentrado de hematíes. Pero esto se ha visto que no funcionaba bien. Sí que hay compuestos de hemoglobina bovina que se puede utilizar en algunos momentos pues para determinados pacientes con gran cantidad de anticuerpos. Pero lo que realmente está pendiente y salió en el último congreso de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea es que hay un laboratorio en Dinamarca que pretende ya transformar la sangre B o AB en sangre cero. Entonces, eso ya, toda la compatibilidad se quitaría. Estaba pendiente, lo presentaron en este año, en este congreso, pero todavía está pendiente de patentes y yo creo que de pruebas. O sea, eso por ahí pueden ir los tiros antes que los compuestos fluoruros, así, los transportadores de oxígeno. Claro, y esto cambiaría por completo tanto el ámbito de las transfusiones, ¿no? ¿Qué cambios implicaría? Pues implicaría que se habría acabado la incompatibilidad BO que te demostramos. O sea, no tendríamos que hacer esas pruebas. Eso cuando lo veamos tal, porque durante un tiempo también se pensó en cultivar hematíes y hacer a través de cultivos, pero solo se está empleando como técnicas diagnósticas, no como terapéutica. Claro, la cantidad de hematíes que tiene una bolsa de sangre es enorme. Doctora, ¿y es cierto que se puede cambiar por completo el grupo sanguíneo de una persona? Con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, por supuesto que ocurre eso. Muchas veces lo vemos. Entonces, vemos cómo ha cambiado,
pero si no, generalmente eso, hay cosas que van disminuyendo la intensidad de los grupos. Por ejemplo, con la edad van desapareciendo el anti-A y anti-B que tienen los grupos cero. Eso lo podemos ver, o con determinadas patologías, pero realmente el cambio así es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Y tiene alguna repercusión sobre la persona? No. O sea, en general nada, y nosotros vamos cambiando la transfusión en función y se ponen protocolos para hacerlo lo mejor posible, así lo hacemos. Pues doctora, ha sido un verdadero privilegio contar con su experiencia y conocimiento en este episodio. Gracias por estas explicaciones tan claras que sin duda aportan un gran valor a nuestros oyentes sobre algo tan importante como las donaciones, las transfusiones, ¿verdad? Y hemos hablado tanto de hematíes, plasma y plaquetas, que son tan importantes también. Esperamos poder volver a contar con su presencia en un futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que sea de ayuda a la gente. Seguro que sí, gracias. Punto de información. Ya sabéis que donar sangre es clave para salvar la vida de muchas personas, pero ¿a dónde podemos acudir? ¿Qué páginas web nos pueden informar de cómo hacerlo de forma que no caigamos en mitos, en agobios o complicaciones? Pues sobre este tema vamos a hablar con Daniel García Gil, miembro del equipo de comunicación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Mar. Pues sí, a ver, si después de escuchar este episodio te has quedado con alguna sensación de, oye, igual podría yo donar sangre algún día, o a lo mejor nunca lo he hecho, pero sí que me interesa saber más. Si este es tu caso, te voy a dar algunas ideas y algunos recursos para que puedas dar el siguiente paso, pero sin agobios ni complicaciones. Donar sangre es mucho más sencillo de lo que parece y hay muchas maneras de informarse si quieres saber en qué consiste, dónde se puede hacer o si cumples o no todos los requisitos. Para empezar, puedes echarle un vistazo a la página web y a perfiles sociales del Centro de Transfusión de tu comunidad autónoma. Es uno de los principales puntos de referencia. Allí puedes encontrar información clara y actualizada sobre dónde donar, qué tener en cuenta y los horarios. Si lo prefieres, también puedes hablar con alguien directamente o resolver dudas por teléfono. Por ejemplo, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid cuenta con una interesante y completa página, que es www.comunidad.madrid, en el apartado de Servicios, Salud y Donación de Sangre. También cuenta con un número de teléfono gratuito al que puedes llamar para preguntar lo que necesites, sin ningún tipo de compromiso. Es el 900 30 3530. Si lo tuyo es más moverte por la ciudad y encontrarte con diferentes oportunidades sobre la marcha, también puedes consultar los puntos móviles de donación. Son unidades que se instalan en plazas, en centros comerciales o en universidades y que van cambiando poco a poco de ubicación. Puedes revisar también el calendario de próximas paradas, tanto en las webs de los diferentes centros de transfusión como en la web principal de Cruz Roja, que es www.donarsangre.org, en el apartado de próximos puntos móviles. Además, Daniel, también, ahora que hablas de puntos de información, en los hospitales también podemos encontrarlos, ¿no? Sí, puedes acercarte sin ningún preguntar a tu hospital más cercano. En muchos centros públicos cuentan con un espacio permanente para donaciones. Y si no es así, normalmente te pueden indicar pues, cuándo será la próxima campaña o dónde puedes ir. Y si lo que queremos es mantener una actitud más activa, por así decirlo, con esta labor, ¿no? Con esta labor tan importante. Sí, pues mira, si lo que te gusta es el activismo, puedes asociarte con la Federación Española de Donantes de Sangre o a cualquiera de sus asociaciones autonómicas. Esto lo puedes hacer a través de su página de Facebook, que es FedSang. Uh-huh. Y por último, un último consejillo. No hace falta ser un experto en el tema para donar. Puedes acercarte sin ningún problema a un punto de donación, hablar con el equipo sanitario que esté allí y ellos te guiarán paso a paso. A veces lo más difícil es simplemente dar el primer paso y simplemente lo demás fluye.
Exactamente. Además, hay que decir que todos estos equipos son especialmente humanos, tienen muchísima facilidad para tranquilizarnos, ¿no? Cuando vamos tan nerviosos a donar sangre y darnos toda la información, toda, y resolver todas las dudas que se nos hayan pasado por la cabeza o que ese vecino nos haya trasladado a la hora de comunicarle nuestro deseo de ser donante de sangre. Pues Daniel, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Resolvemos tus dudas. ¿Tienes anemia y no sabes si deberías preocuparte? ¿Te han hablado del linfoma y no sabes exactamente qué implica? ¿Te suena la palabra plaquetas pero no sabes qué función cumplen? No te preocupes, porque aquí está nuestro equipo de expertos para aclarar esas preguntas que muchas veces no nos atrevemos a hacer en consulta. Prepárate, porque en esta sección te brindamos respuestas claras, rigurosas y humanas, pensadas para ti, porque cuando entendemos lo que nos pasa también aprendemos a cuidarnos mejor. Y hoy vamos a tratar de resolver 2 preguntas que nos han trasladado nuestros oyentes. Para ello nos acompaña Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, y Leire Bento, adjunta al Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Son Espases. Y vamos con la primera consulta de hoy. Nos la escribía Edu y decía así: ¿por qué no me dejan donar sangre si he estado en el dentista unos días antes? Curiosa pregunta, responde Cristina Arbona. Cuando un donante acude a donar y acaba de ir al dentista, no le dejamos donar, porque recordemos que la boca es uno de los lugares más contaminados que hay. Está llena de microorganismos, aunque nos enjuaguemos la boca. Cualquier ruptura de la membrana o del agujero tras la extracción de una muela puede provocar que esos gérmenes pasen al torrente circulatorio, y aunque el donante no tenga ningún síntoma, la unidad puede estar contaminada. Eso es uno de los problemas fundamentales por los que no se les deja donar. El donante puede estar totalmente asintomático y haber pasado esos gérmenes al torrente circulatorio, contaminar la unidad, sobre todo las unidades de plaquetas, que son las que más se almacenan de forma más con posibilidad de contaminante, porque se almacena a temperatura ambiente, pero también los glóbulos rojos e incluso el plasma. O sea que cuando vamos al dentista, olvidémonos de ir a donar sangre hasta unos días después. Muchas gracias por la explicación, doctora. Tenemos otra duda, procedo a leerla. Dice así: ¿en qué caso se hace directamente la extracción de células de la médula? Y a esta pregunta responde la doctora Leire Bento. Hoy en día la principal fuente de progenitores para un trasplante alogénico es la sangre periférica del donante, pero es verdad que todavía tenemos algunas situaciones en las que se prefiere hacer el trasplante no de sangre periférica, sino de la propia médula ósea directamente. Y realmente, ¿para qué lo hacemos con médula? Bueno, pues el principal objetivo es intentar reducir lo más posible una de las principales complicaciones del trasplante alogénico, que es la enfermedad injerto contrarreceptor. Básicamente se basa en que las células trasplantadas del donante reconocen al receptor, es decir, al paciente, como extraño y le atacan de diferentes formas e intensidad. En el caso de las enfermedades malignas, bueno, pues realmente esto no sería favorable, pero hay muchas enfermedades no malignas que realmente, como puede ser por ejemplo la aplasia medular, en donde pues nos interesa intentar evitar lo más posible la enfermedad injerto contrarreceptor. Y también otro contexto muy importante en donde usamos muchas veces la médula ósea es en el paciente pediátrico, en donde la enfermedad injerto contrarreceptor a futuro les queda una vida muy larga por delante, a futuro les puede generar problemas. Por lo tanto, básicamente serían en estas 2 poblaciones en donde preferiríamos la médula ósea.
Muchas gracias por estas respuestas y gracias también a estos oyentes que nos han enviado sus dudas, porque gracias a ellos enriquecemos nuestro conocimiento sobre la sangre. Ya sabes que si tú también quieres hacernos llegar tus dudas y consultas para que las resolvamos en los próximos programas, solo tienes que enviar un audio de voz a la cuenta de WhatsApp 667-675-476 o al correo electrónico comunicación@sehh.es. Ambos contactos, como siempre, aparecen en la descripción de este podcast. También estaremos atentos a las dudas que nos hagas llegar a través de nuestros canales en redes sociales, Twitter e Instagram. Esperamos tus preguntas sobre transfusiones, cáncer hematológico, trasplantes de médula ósea, tratamientos, hemofilia o cualquier otro tema relacionado con la sangre que te pueda generar confusión o del que quieras ampliar información. Además, también sabes que nos puedes hacer llegar las propuestas de temas para que las tengamos en consideración a la hora de elaborar próximos podcasts. Y espero que este programa te haya resultado interesante. Ya sabes que puedes consultar todos nuestros episodios de Un viaje por la sangre de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en Spreaker, en iVoox y en Spotify. Además, también están disponibles en Hemotube, el canal de YouTube de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Gracias por tu atención. Nos despedimos. Hasta el próximo capítulo. Un viaje por la sangre, el podcast que te permitirá conocer mejor la fuente de vida.